Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un placer compartir con ustedes estos 40 minutos. Yo creo que más que todo vamos a tratar de compartir y de mirar cómo se podría llevar o aplicar la seguridad a algunas obras de construcción, ¿sí? Entonces, primero, el concepto de seguridad es un concepto muy antiguo, ¿sí? Como todos ustedes saben, es desde 1692 a.C., cuando en el Código Hammurabi se especificaba que si un constructor construía una casa y esa casa se caía y mataba a alguien, él pagaba con su vida. Si mataba a un esclavo, tenía que entregársele un esclavo. Y si mataba a un hijo, tenía que entregar su hijo. Entonces, estos conceptos de que las cosas hay que hacerlas bien y con seguridad es un concepto muy antiguo. Ese es tan antiguo que podemos ver también en el Deuteronomio, donde decía que tendríamos que construir en la azotea una baranda para evitar que hubiera un accidente y la sangre cayera sobre las familias. Lo mismo en el Éxodo, que nos decía que si nosotros hacíamos obras sin seguridad, posiblemente íbamos a sufrir las consecuencias. Entonces, ¿qué entendemos por seguridad en el sector de la construcción? Son condiciones y factores que puedan afectar la seguridad. Y eso, ¿qué nos va a remontar? Nos va a llevar a ver una ley, la ley que salió en el 2012, ¿sí? En la cual es la 29783, que todos mis antecesores la han explicado de una manera, pero lo importante de esta norma, ¿qué es? La prevención. ¿Y cuál es el objetivo de la prevención? Evitar accidentes o enfermedades ocupacionales. Entonces, todo el marco jurídico, de una manera resumida, está basado a una norma de prevención, a unas normas para fiscalizar que se establezcan sistemas de prevención y unas normas sectoriales para aterrizar esta norma general. Ahí podemos ver, bueno, algo que les quiero complementar a mi antecesor expositor, es que ahora el Comité de Seguridad y Salud debe estar registrado según la RM 260-2016-TR en la planilla electrónica. El TD, como empresa, tienen que registrar si tienen comité o si tienen supervisor de seguridad, que eso salió el 28 del mes pasado y que es aplicable desde el 1 de noviembre, perdón, hace 2 meses. Desde el 1 de noviembre, la obligatoriedad de tener registrado el comité de seguridad existe actualmente, porque se había perdido cuando se cambió del decreto supremo 009 a la ley. Se había perdido la obligatoriedad de que el comité estuviera registrado. Actualmente, desde el 1 de noviembre lo tenemos que tener registrado. Es algo nuevo que me imagino que muchos de ustedes no lo han registrado, pero se ha creado un espacio en la planilla electrónica para que ustedes como empresa digan si tienen o no tienen comité o supervisor de seguridad. Entonces, a partir de la ley de prevención, planteamos cómo vamos a prevenir en nuestra empresa los accidentes y las enfermedades profesionales. También pues hay una base jurídica de salud en la cual nos dicen que nosotros tenemos que, las personas que van a trabajar deben tener la capacidad para trabajar y debemos mantener de una manera segura hacia la parte de salud y no le debemos ocasionar ningún daño. Entonces ahí nos establecen todas las normativas de salud, desde la exigencia del examen médico ocupacional. ¿Por qué se hace un examen médico ocupacional? ¿Para qué? Para garantizar que el trabajador tiene la capacidad física para realizar el trabajo. No deberíamos poder discriminar a la gente por el examen médico, porque lo que dice el examen médico, si el perfil médico ha salido a partir de un hiper, como se llama acá, bien realizado, te ha dado los perfiles y las capacidades físicas que debería tener el trabajador. Entonces, si usted sale no apto, es que usted no podría ejercer esa actividad. No quiere decir que no puede entrar a la empresa, que aquí muchas veces dicen usted no puede entrar a la empresa porque ha salido no apto, ¿sí? Entonces, todas esas normas nos llevan a ¿qué? A tener un sistema basado en prevención. ¿Cuál es el problema de las empresas de construcción? En mi opinión,
Son empresas que sus productos son múltiples proyectos, ¿cierto? Y tienen una oficina central. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, o cómo funciona la empresa donde trabajo actualmente, es que tenemos que delegar la función de seguridad. Y muchas veces la alta gerencia tampoco está muy convencida que la seguridad sirva para algo, ¿no? Que solo es costo, que la ley 29783 lo único que hizo fue subir los costos de los proyectos, y menos mal se modificó la 30222 y nos disminuyó algunas cosas, y ahorita con la nueva idea de que ya no hay que hacer exámenes médicos, que salió hace poco, también piensan que también vamos a reducir costos. Pero realmente lo que estamos reduciendo son acciones de prevención que van en beneficio de los trabajadores. Porque tener un examen médico es garantizar que la persona puede ejercer el trabajo y la función para la cual se ha contratado. Entonces, ¿qué llegaríamos a tener? Supongamos los exámenes médicos, tener perfiles de exámenes médicos para cada puesto de trabajo casi. Que hacia allá debería ir el desarrollo. Entonces, toda empresa de construcción establece un sistema basado en el modelo que ustedes quieran. Puede ser un modelo ISO 18001, un modelo de la ley, ¿sí? Modelos de la comunidad andina, ¿sí? Entonces básicamente tiene un desarrollo de un sistema de gestión que básicamente tiene unos elementos corporativos que ya los han explicado a lo largo de esta conferencia, y unos sistemas específicos para cada proyecto. ¿Cuál es el elemento que debe manejar la seguridad de los proyectos? Son los famosos planes de seguridad. ¿Por qué? Porque mi obra es diferente. Mi proyecto, yo no puedo comparar dos proyectos aunque sea el mismo. Supongamos el montaje de una turbina o la construcción de un edificio no es lo mismo acá en Lima que en la sierra. No es lo mismo trabajar en altura en Lima que trabajar en altura a 4.600 metros. Entonces, lo que ha de regir mi prevención es el plan de seguridad, que debe hacer parte de estos elementos. Vamos, bueno, y hay otro tema muy común, es que si usted es la supervisión del proyecto, no tiene riesgos, ¿no? ¿Y cuál es la función de la supervisión de un proyecto? Es verificar el cumplimiento legal. Y como decía el doctor, usted ahí tiene la ley, tiene de dónde buscar y buscar cosas para exigirles a las empresas. Entonces básicamente, ¿qué haría la supervisión de un proyecto? Sería verificar esa línea base que está determinada en el RM 050 del 2013. Ahí te establece qué es lo mínimo que debe tener el proyecto. Y lo que decían antes es verdad. Usted todos los años debe hacer la línea base, pero como es un proyecto nuevo, usted debería tener esta línea base ¿cuándo? ¿Cuándo va a arrancar su proyecto? ¿Cuándo lleva 3 meses, 6 meses, 10 meses? ¿Qué es lo que yo busco? La prevención. ¿Y qué es la línea base? La línea base es darme, usted tiene peligros y condiciones y actos, y yo cómo voy a administrar este riesgo. Eso es la prevención, ¿cierto? Para que no tenga accidente. Entonces la línea base, que es la primera contacto o la primera verificación, que ustedes como responsables de seguridad o como gerentes van a ver cómo vamos a administrar los riesgos específicos de mi proyecto. ¿Y eso dónde lo veo? En el plan de seguridad y salud. Luego, durante la construcción, ¿qué voy a ver? La calidad de los controles operativos que voy a tener para controlar mis riesgos. ¿Cuál es la eficacia de mi sistema de gestión? ¿Cómo mido la eficacia del sistema de gestión en un proyecto? ¿A través de qué? De sus controles operativos. Es la única manera, ¿no? Bueno, hay maneras indirectas, que es a través de los objetivos y metas,
pero realmente lo que yo, a ver si todo lo que yo planifiqué, todo lo que prevení funciona, es cuando vea si este funcionamiento de controles operativos está funcionando. ¿Y dónde lo establecí? En el hiper, ¿cierto? Cualquier sistema de gestión que ustedes vean de seguridad tiene un punto que se llama identifique los peligros y evalúe los riesgos. Cualquier sistema, OSAS 18000, Comunidad Andina, OIT, ¿sí? Entonces quedamos en el plan de seguridad. Actualmente, en los proyectos que se están manejando en Perú, hay dos tendencias, podemos decir. Todo lo que acoge construcción generalmente se basan a la G050, aunque, como les dijeron, el anexo 3 de la RM050 también establece un mínimo de elementos que debe tener un plan de seguridad. Lo otro que yo debo tener, y es lo esencial en un proyecto, es una identificación de riesgos adecuada. Acuérdense que la ley tiene 9 principios, ¿no? Y hay 3 que realmente son los que más me gustan y los han mencionado, ¿no? Que es la prevención. Luego el otro es, ¿se acuerdan lo que dijo el anterior expositor? La realidad, ¿no? La primacía de la realidad y la participación de los trabajadores. Eso es lo que debe demostrar mi plan de seguridad en un proyecto. Que tengo criterios de prevención, hay participación de los trabajadores y que la realidad prima. Que no contraten a alguien de seguridad para que haga el hiper, los AST, las charlas, los simulacros, y eso esté guardado. Porque ahora, señores, en las auditorías de SUNAFIL, lo que está primando es el principio de realidad. Yo puedo tener registros que la persona se capacitó, pero si la persona le dice al inspector que nunca lo han capacitado, nunca le van a poner la multa por no llevar las capacitaciones. Entonces, básicamente yo debería tener estos 3 documentos en mi proyecto. Un plan de seguridad y salud, que en el modelo que ustedes quieren. En Perú hay 2, la G050 y la ley, y la RM050. En mi opinión personal, la RM050 es mejor. ¿Por qué? Porque está integrando el sistema, ¿sí? Y además, cronológicamente, ustedes saben que la G050 ya lleva algún tiempo de estar vigente, ¿no? Como unos 10 años es, más o menos. Y la otra lleva 3 años, ¿no? Entonces, todo lo que se ha desarrollado el país en prevención, a partir de experiencias buenas con minería, no tan buenas con petróleo, se vio plasmada en la ley, ¿no? Y la ley ha hecho que estas normas sectoriales cambien. Ya han cambiado la de energía, ahora la de energía es la 111, no la RM 111. Ha cambiado la de minería, que cambió este año, que es la 024. Y ha cambiado, creo que cambió la de metalmecánica, también ha cambiado. Pero la de construcción continúa igual, con un decreto del 83, ¿cierto? Que establecía cuáles son las condiciones seguras, daba unos parámetros para condiciones seguras, y la G050 que daba una entrada a un sistema de gestión. Luego, lo esencial, tener identificados los peligros y un plan de emergencia, porque los accidentes ocurren. Creo que no me accidenté ahora, me accidenté caminando para mi casa, pero los accidentes, generalmente el 90% se pueden prevenir, hay algunos que no se pueden prevenir. Bueno, este que están viendo ahí es los elementos mínimos que debería tener un plan de seguridad y salud para un proyecto, ¿no? Son 19, básicamente es el alcance, la elaboración de la línea base, la política, los objetivos, el comité de seguridad y salud, el reglamento interno si son más de 20 trabajadores,
la identificación de evaluación de peligros, la organización, responsabilidades, capacitación. Acá viene un temita clave. ¿Qué es lo que yo debo capacitar? Vámonos solo a la ley. La ley les establece a ustedes capacitaciones generales obligatorias, como son protección solar, ¿cierto? Como es lo de VIH-Sida también. Y hay otras capacitaciones generales que ustedes deben tener y deberían tener las capacitaciones que les salen los riesgos específicos de su puesto de trabajo. ¿Y eso quién se los va a dar? El IPER. Luego tenemos el mapa de riesgos, que para complementar lo que vimos en la anterior exposición y no alargarme mucho, el mapa de riesgos es el reflejo del IPER. O sea, todos los riesgos que usted identificó en su IPER deben estar en el mapa de riesgos. ¿Sí? ¿Sí me entienden? O sea, sí. Entonces, el IPER debe cambiarse cada año según la ley, ¿cierto? Y el mapa de riesgos obviamente debe modificarse cada año. O sea, todos los riesgos que encuentren en el mapa de riesgos deben estar en el IPER y viceversa, ¿no? Tienen que hacer ese cruce, porque a veces ocurren mapas de riesgos que dicen una cosa y IPER que van por otro camino, ¿no? Bueno, ahí están las inspecciones, la salud ocupacional, los proveedores, auditorías, estadísticas, la implementación del plan, los recursos, el mantenimiento de los registros de seguridad y la revisión del sistema de seguridad y salud. Depende del sector que ustedes escojan, pues esta revisión puede ser trimestral o anual, ¿no? La ley dice una vez al año, y acuérdense que lo que son auditorías y revisiones gerenciales, las conclusiones deben estar publicadas a todos los trabajadores por el de participación de los trabajadores en el sistema, ¿no? Entonces ustedes hacen una auditoría que son cada 3 años si son empresas de bajo riesgo y cada 2 años si son de alto. Esas conclusiones tienen que publicarlas o entregárselas a los trabajadores. Lo mismo que los resultados de las auditorías y de la revisión gerencial. Bueno, ¿qué dice la G050? Primero, la G050 dice: toda obra en el Perú debe tener un plan de seguridad. Como todos los ingenieros solo pueden trabajar si son colegiados y habilitados, ¿cierto? Pasa lo mismo. Hay obras que no tienen planes de seguridad, pero la ley dice: toda obra de construcción debe tener un plan de seguridad. El costo debe ser asumido por el empleador y el jefe de obra es el responsable de implementar el plan de seguridad. Gracias. ¿Sí? Y cuando ya no tenemos para terminar los proyectos, ¿qué es lo primero que reducimos? La seguridad, ¿cierto? Y toda obra, los contratistas y subcontratistas deben cumplir con el plan de seguridad. Y esto está apoyado también con el seguro complementario de todo riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes pueden ser una empresa que no son de alto riesgo, pero si van a trabajar en un sitio donde los contratan y esa empresa es de alto riesgo, les exige seguro complementario de todo riesgo, de tarea de todo riesgo, ¿cierto? Y ahorita con la moda, con lo que está pasando, pues a todo el mundo le están exigiendo seguro complementario. Y esto es lo que pide la G050, que básicamente es lo mismo, ¿no? Tener un alcance, tener una descripción del sistema de gestión, tener identificación, política, objetivos, ¿sí? Bueno, acá viene el tema. La ley dice que usted debe tener objetivos y metas, ¿cierto? Pero ¿qué objetivos y metas estamos acostumbrados a tener? Objetivos de cumplimiento. Realmente los objetivos de cumplimiento son objetivos
que no le dan valor agregado a un sistema de prevención. Por un ejemplo, en su programa de capacitación dice dar 5 capacitaciones, ¿sí? Y su objetivo del sistema es cumplir al 80% las capacitaciones que tengo, pero no miramos, supongamos, un indicador de cobertura. El indicador de cobertura, ¿qué sería? Sería cuántos trabajadores yo capacité. Realmente para la prevención no es lo mismo capacitar el 20% de los trabajadores en las 4 capacitaciones que manda la ley o su programa de capacitación, o capacitar al 80% de sus trabajadores. ¿Dónde logra usted más prevención? Con un indicador de cobertura. Entonces, cuando vemos sistemas de gestión o planes de gestión que están basados en objetivos de cumplimiento, podemos pensar 2 cosas: o es un sistema que están haciendo, o es alguien que quiere tener un sistema como para cumplir la ley y salir, y no para hacer prevención. No solamente hay indicadores de cobertura, hay indicadores de resultados y indicadores de impacto, que sería pues otras 2 horas para hablar, ¿no? Bueno, esto es un Balance Scorecard que está por niveles, que se los quería presentar, pero como el tiempo va corriendo tan rápido, entonces no tengo tiempo, pero la idea es que los indicadores de cobertura, de impacto, estén por nivel, porque se dice que nadie analiza más de 7 indicadores. Entonces, si usted le llega a un gerente con más de 7 indicadores, nunca los va a ver. Y los indicadores son buenos cuando pueden tomar decisiones, pero pueden tener más indicadores en niveles secundarios o terciarios, depende del proceso y lo que estén asegurando del proceso. Esto es la hiper. Yo tengo una hiper que creo que les han enseñado a hacer, y eso es lo que me va a dar la hiper. La hiper me va a dar ¿qué? Me va a dar mi programa de capacitación. Sí, es mi programa de capacitaciones, mis controles. ¿Por qué me va a dar mi perfil? Mi perfil, porque si yo tengo estructuras, altura estructural, si yo tengo espacios confinados, la ley me pide exámenes específicos para los trabajadores que están trabajando en un espacio confinado o que van a trabajar en altura estructural. No es lo mismo un perfil para un trabajador normal de una obra de construcción civil a un trabajador que esté trabajando en altura estructural, o que esté en un hueco o en un túnel, perdón, en una alcantarilla, hueco, disculpen el término, en un túnel. Mi perfil médico no es el mismo. Entonces, de acuerdo a mi hiper, me va a dar mis exámenes médicos, me va a planificar toda mi actividad preventiva y me va a dar procedimientos escritos, mi mapa de riesgos y mis EPPs. ¿Por qué? Porque todos los hiper establecen sus elementos de control, que es lo que me va a dar a garantizar el cumplimiento o la eficacia de mi sistema en una obra. ¿Qué es el otro que tenemos que mirar ahí? El plan de emergencia. El análisis de vulnerabilidad, ¿qué es lo que me da? Mi plan de emergencia debe salir ¿de dónde? Del hiper. Entonces hay que ver bien las metodologías, ¿no? Porque a veces las metodologías de hiper, cuando ustedes las revisan, no le dan situaciones de emergencia. Entonces, si no está limitado en el hiper que te da unas situaciones de emergencia, entonces debe tener un análisis de vulnerabilidad diferente para saber cuáles son las emergencias que ustedes van a tener. Entonces ahí está básicamente lo que debería tener un plan de emergencia. Hay elementos adicionales que ya se hablaron, que era elección del comité. Básicamente es lo mismo que nos han dicho, solo les quería recordar que debe haber informes trimestrales e informes anuales. Son diferentes, y el contenido es diferente. El contenido lo da el Decreto Supremo 005 del 2013. ¿Sí? Deben demostrar fehacientemente que el comité
cumple con el artículo 42, que son todas sus funciones. Y por último, el artículo 3 de la RM 260, que dice que debe estar registrado. Entonces, cuando ustedes impriman el registro de la planilla electrónica, debe aparecer ahí comité o supervisor. No se les olvide, es un requisito del 1 de noviembre de este año. EPPs. Cuando yo tenga EPPs, me salía un deliver, ¿cierto? Pero tengo que tener 4 registros. Tengo que tener que le di el EPP, y ese registro es uno de los registros exigidos por ley. O sea, debe cumplir con el formato de la RM 050. Segundo, debo capacitar a mi trabajador para que sepa cómo usarlo. Tercero, debo garantizar que él lo use adecuadamente. El uso adecuado se hace a través de ¿qué? De inspecciones, ¿no? Y cuarto, lo debo cambiar cuando el EPP ya no cumpla su función principal. ¿Cuándo cambio el EPP? La pregunta del millón. ¿Cuánto me dura una máscara? Unos tapones auditivos. Depende, ¿no? Depende de las condiciones a que está sometida la persona. ¿Cuánto me dura un zapato? Depende de por dónde camina. Entonces yo no puedo establecer como algunas empresas que dicen no, se le debe durar un año las botas. Hay que tener en cuenta también qué es el uniforme y qué es un EPP, ¿no? Si ustedes tratan el overall como uniforme, la ley dice 2 veces al año lo tienen que cambiar. Pero si usted tiene su uniforme, ¿para qué? Para evitar la radiación solar, es un EPP, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está cumpliendo lo que dice un EPP, es la última barrera entre el medio hostil y el trabajador. Entonces, esto lo tienen que guardar porque es algo que les fascina a los inspectores de Sunafil pedir, ¿no? La entrega, la capacitación, la inspección y el recambio. Si pueden lograr tenerlos todo en un solo formato, me lo pueden mandar. Pero generalmente se utilizan 2 formatos, ¿no? El de entrega y el recambio es uno solo, capacitaciones es diferente y inspecciones van con todos. Lo de capacitación es lo que pedía. Debo dar una capacitación a todos los trabajadores. ¿Para qué? Porque me tengo que demostrar que en caso de un accidente la persona sabía a qué riesgos estaba expuesto. Entonces, ¿qué me debería firmar un trabajador? Me debería firmar, ¿dónde identifico yo los riesgos? El IPER. El IPER, por consejo propio les digo, hay que hacerlo firmar por los trabajadores, que lo firmen los trabajadores y que lo conozcan, ¿no? Si ustedes no, como esto no es una práctica muy común, porque el IPER ustedes lo pegan, lo hacen en la oficina bien bonito y lo pegan. Entonces, ¿dónde puedo demostrar que el trabajador conocía los riesgos antes del accidente? En lo que llaman ellos AST, ¿no? Que es el análisis de trabajo seguro, ATS o AS, análisis seguro de trabajo, como quieran llamarlo. Pero yo debo tener un documento que me garantice que el trabajador conocía los riesgos. Es más, si yo tengo un accidente, lo primero que ustedes como prevencionistas deberían revisar es que el riesgo que me causó el accidente o el peligro que se me materializó está en la IPER o en el AST, y que el trabajador lo conocía y que yo capacité al trabajador ahí. Eso es el primer documento cuando tengan un accidente que deben verificar, ¿no? Bueno, esto de las capacitaciones ya lo hablamos. Dijimos que hay capacitaciones generales y las específicas, las del IPER. Y en el frente de trabajo, ¿qué debería tener? Yo debería tener un ATS, y el ATS una inspección, tanto de ¿qué? De condiciones y de actitudes. Porque acuérdense que la ley dice que si yo demuestro que hubo una negligencia en el trabajador que se accidentó, no es responsabilidad del empleador, ¿no? Y yo como demuestro que yo verifico que los trabajadores conocen los procedimientos que tenemos para realizar la tarea, con observación de tareas, ¿no? Entonces deberíamos tener inspecciones y observación de tareas, capacitaciones y charlas de 5 minutos y un registro de investigación de accidentes en caso de que
ocurriera. Bueno, este era un ejemplo que le traía, esto lo pide la ley, que es el análisis de las inspecciones, ¿no? Entonces ahí especifica si tienen desviaciones o no. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque como son tantas inspecciones, a veces hay observaciones que nadie las arregla. Entonces la idea es que la idea de la ley fue, usted tiene que tener un resumen de todas las inspecciones para saber cuáles fueron no conformes, y al no tener, haberle generado no conformidades, usted cómo las trató. Entonces ese era un ejemplo de las inspecciones, ¿no? Que era la parte del tipo de inspecciones, el área responsable, el responsable de la firma, cuándo se hizo, si tuvo observaciones o no tuvo observaciones, si arreglaron o no se arreglaron. Y la charla de 5 minutos de qué debe tratar, de los riesgos a los cuales está expuesto el trabajador, ¿no? Si yo voy a trabajar en altura, no tengo por qué darle una capacitación de espacios confinados. Si yo voy a trabajar en voladura, no debería tener uno de buenos hábitos posturales o de ergonomía. O sea, la idea es, acuérdense, la prevención. Y una de las maneras de prevenir es informando, que las personas conozcan. Bueno, lo hice muy rápido porque realmente el tiempo nos está comiendo a todos y no sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches. Mientras tenemos la presentación, agradecer de sobremanera a todo el equipo de organización, al capítulo de Ingeniería Económica y Administración por la invitación. Esta noche vamos a tratar de hacerlo un poco rápido, sabemos que estamos un poquito cansaditos, pero es básicamente comentarles acerca de nuestra experiencia en la gestión de salud ocupacional dentro de las empresas de construcción. Tenemos algo de experiencia en el tema de construcción porque dentro de la institución que yo dirijo nos hemos afianzado en el tema de construcción, tanto de edificaciones, y particularmente he tenido una experiencia bastante grande en el tema de vías, construcción de vías. No es lo mismo, como decía el ingeniero hace un momento, las realidades son diferentes y ahora les vamos a mostrar un poco de eso. Vamos a hacer una conversación bastante rápida. Primero, para ir avanzando un poco en la presentación, es tener claro los objetivos de lo que vamos a tener en esta presentación. Primero, que lo que necesitamos es, queremos llegar a que ustedes comprendan acerca de lo que se hace en el sistema de gestión de salud ocupacional y adicional en que cuál es el trabajo, cuál es el rol del personal de salud dentro de las obras de construcción. Debo confesar que en algún momento ya con el tema de salud ocupacional encima, quise pertenecer al colegio de ingenieros porque se me hacía muy complicado el hecho de tener que interactuar con los ingenieros y quería conocerlos más de fondo. Inicialmente sí fue todo un problema el hecho de tratar de trabajar en equipo, porque salud ocupacional es eso. Salud ocupacional no es el campo médico netamente. Salud ocupacional es una interacción entre los ingenieros de seguridad, entre los representantes de recursos humanos de las empresas, las asistentas sociales de las empresas, los psicólogos ocupacionales, los médicos ocupacionales, los prevencionistas, que no necesariamente son ingenieros. Y con esto podemos hacer salud ocupacional. El tema no es solo, el tema no solamente es el trabajo y la labor del médico dentro de las empresas. Como les mencionaba, estos son los objetivos: brindar los conocimientos básicos acerca de la gestión de salud ocupacional en las empresas de construcción, y definir el rol de los profesionales de la salud y la vigilancia médica de la población trabajadora. Eso es lo que vamos a tratar de dejar como concepto en esta reunión. Vamos a definir algunas cosas de cómo es la salud, por ejemplo. ¿Cuál es la definición de la salud? Una definición bastante antigua, ya de 1946, que nos dice que la salud no solamente es el bienestar físico de los trabajadores, sino también, de la población, del ser humano en sí, sino también su bienestar mental.
Y eso es una de las cosas que tenemos que tener bien arraigado, porque no solamente es que el trabajador goce de buena salud física, sino dónde dejamos la salud mental, que es muy importante y que es lo que nos mueve al final. La salud ocupacional es una rama de la salud pública que busca mantener el estado del bienestar físico, mental y social del grupo y de la población trabajadora que hay. Lo que queremos hacer en suma es adaptar el trabajo al trabajador. Muchas de las veces lo hacemos al revés. Nosotros queremos adaptar el rol del trabajo y que el trabajador se adapte al puesto de trabajo que tiene. La salud ocupacional propugna todo lo contrario. Y la vigilancia médico-ocupacional es velar por la salud de los trabajadores, nada más que eso. Que su bienestar físico y mental esté de forma adecuada dentro de su trabajo y que el trabajo no influya negativamente en ellos. Hay que considerar la cantidad de horas que el trabajador o que la persona permanece dentro de sus puestos de trabajo. Son bastantes, es casi la tercera parte del tiempo, todos los días, de lunes a viernes, si no es de lunes a sábado o de lunes a domingo, o en los sistemas diferentes a los usuales, en los sistemas alternativos de trabajo, sistemas atípicos de trabajo, que son de 21/7, de 40/7, de 60/7 y cosas de ese tipo, y sobre todo en construcción. En construcción los regímenes son completamente atípicos, sobre todo en el tema de vías, que les puedo garantizar son bastantes días fuera de la casa, fuera de la familia, y nosotros como parte de la empresa debemos de cuidar la salud de estas personas. Pero en todo caso definamos qué es construcción, y eso era lo que les decía, qué cosa tener de construcción, porque en construcción hay muchas cosas, hay desde voladuras, hay edificaciones, construcción de edificaciones, hay construcción de vías, hay construcción de temas hidráulicos, hay muchísimas cosas de construcción y cada uno tiene sus detalles particulares, tiene sus particularidades que hacen que el sistema de vigilancia de salud y el sistema de vigilancia, seguridad y salud en el trabajo en realidad sea completamente diferente. La empresa es una organización o una institución dedicada a hacer actividades. Esta empresa, que es una organización no es más que un conjunto de personas. ¿Y eso qué implica? Una población. Lo que tenemos que hacer es conocer adecuadamente nuestra población. Esta población tiene sus bemoles, tiene sus particularidades, tiene personas sanas, tiene personas enfermas, tiene personas con enfermedades crónicas controladas, tiene personas con enfermedades que no son controladas, y para eso debe estar el vigilante médico en este caso, para conocer cuál es el estado de la población e irlos controlando en lo que dura su labor, para no enfermarlos más o para garantizar de que la salud se va a mantener de esa forma, como ingresaron. El sistema de gestión, como todo sistema de gestión, solamente es hacer esto. Todo el mundo lo conoce, el PHBA. Lo mismo se trabaja en salud. Y una de las cosas importantes en el tema de seguridad y salud en el trabajo es que seguridad no puede ir divorciado de salud. Muchas de las veces hemos querido hacer que el médico trabaje por su parte o el vigilante de salud, que no necesariamente tiene que ser médico, trabaje por su parte, pero por otro lado el ingeniero o el prevencionista quiere trabajar por su lado. Yo he aprendido particularmente que esto no debiese de ser así, no en ninguno de los campos en realidad, porque son complemento y no podemos dividir uno del otro. Voy a pasar en unos minutos unas imágenes donde se van a dar cuenta cuán complemento somos seguridad con salud. Lo primero es planificar. Todos los anteriores expositores a mí habíamos quedado o habíamos consensuado en que para la parte de salud hay que entregar un plan y un programa de salud, que es lo que nos pide la ley. Habíamos dicho el médico auditor había comentado acerca de la ley de la 30222, que en este caso ha modificado el tema de la permanencia del médico ocupacional para entregar el tema del plan y el programa de salud. Si bien es cierto, no necesariamente ahora tenemos que tener un médico ocupacional permanente dentro de las empresas, sí es importante que este médico ocupacional, por ética, porque a nosotros tenemos un juramento al momento de graduarnos, por ética el médico, a pesar de que no permanezca
de forma, su permanencia no sea constante dentro de la empresa, sí debería de garantizar que este programa y este plan de salud se lleve a cabo en todo lo que se planifique. Y para eso es importante saber de la población quiénes son. ¿Quiénes son los que tengo? ¿Qué población es la que tengo? ¿Cuántos varones son? ¿Cuántas mujeres son? Si tengo menores de edad, si tengo población mayor de edad, si tengo... ¿Qué cantidad de población voy a manejar? Porque no es lo mismo manejar 100 trabajadores o 10 trabajadores, que en el caso de las pymes son 10, 20 trabajadores, sobre todo en las subcontratas de la parte de construcción, que tener a cargo 1000, 2000, 3000 trabajadores. No es lo mismo. Para eso necesito cuantificar. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son las áreas de trabajo? ¿Cuánto de mi población es personal administrativo? ¿Cuánto de mi población es personal operativo? Y de este personal operativo, ¿en cuántas áreas están divididas? No es lo mismo tener un operario albañil, no es lo mismo tener un operario carpintero, no cumplen las mismas funciones. No es lo mismo tener un operario fierrero, no es lo mismo que yo tenga a un trabajador que hace montaje, o que está, como lo decía el ingeniero hace unos minutos, estar en espacios confinados. Necesitamos saber exactamente cuál es la población en la que estamos trabajando, a qué riesgos están expuestos. Y esto ya nos va dando detalles, ¿no? Perdón, esto de quiénes son, cuántos son, es una parte muy importante que lo podemos definir dentro de las evaluaciones médico-ocupacionales. Esos nos dan data muy importante para nosotros. ¿Qué tarea cumplen? El IPER. El IPER nos dice cuáles son las tareas, a qué riesgos están expuestos, dice ahí. ¿Quién nos da esa data? El IPER. El IPER no solamente lo ve el prevencionista, el IPER no solamente lo construye el prevencionista y el ingeniero de seguridad. El IPER también tiene que estar construido ¿por quién? Por el trabajador, porque él da su opinión, él sabe a qué se dedica, él sabe cuál es su trabajo, pero adicional es importante que el profesional de la salud le eche un ojito. Por favor, cuando ustedes tengan y construyan un IPER, déanle una ojedita, déanle al médico o a la enfermera o al técnico que tengan de enfermería el IPER para que le den un ojito. En la mañana yo tenía un cliente que venía y me decía: doctora, yo lo que necesito es que usted me prepare el plan más económico que tenga, el más barato que tenga, por favor entréguemelo. Y adicional a eso, yo lo que quiero es que adicional a que sea barato, quiero que construyan el IPER, no, que quiero que me hagan el perfil de evaluación de acuerdo a mi IPER. Pásenme el IPER para poderlo revisar. Le voy a dar una ojeada. Y cuando empiezo a revisar, el IPER tenía riesgo eléctrico. Como peligro tenía electricidad. El riesgo era la electrocución, y dentro de las posibles patologías que podía ocasionar tenía el tema de quemaduras. Y se acabó el IPER de la parte de electricidad. Y yo le digo: ¿esto lo ha visto alguien que te haya podido ayudar desde el punto de vista? ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho mi ingeniero. Vamos a tener que hablar un poquito con el ingeniero porque no está bien regulado el tema de riesgo ni peligro. Y por otro lado, el impacto a la salud en el caso de electricidad, sobre todo en una torre de alta tensión, que fue lo que me trajo, no es pues una quemadura. Nosotros podemos llegar hasta la muerte con eso. Esas son una de las cosas muy importantes que tiene que revisarlo y verlo desde otro ángulo. Y el médico tiene otro ángulo, otra perspectiva, y a veces puede ayudar, muchas de las veces ayudan. Por eso es un complemento muy, muy importante. Entonces siempre el IPER tiene que ver con esto. Y de acá nosotros sacamos algo básico, algo que siempre es materia de discusión en todos los lugares: los benditos perfiles de evaluación médica. Como les decía, vienen los empresarios, los dueños de constructoras, porque ahora quien te pide el examen médico no es pues una constructora de 1000 trabajadores o una transnacional. ¿Quiénes están moviendo la economía en este momento? Las pymes y las MIPYMES. Son
empresas que tienen 10, 15, 20, 30, 50 trabajadores como máximo, y estas personas no tienen un médico ocupacional todos los días para que les estén dando el soporte necesario. Ellos vienen y se apoyan de nosotros, porque yo en ese momento dirijo una clínica de salud ocupacional, y estamos nosotros en la obligación de instruirlos de buena forma, porque la educación es muy importante para ellos. Pero no solamente hay que ver economía, como les decía. Si mi intención es armar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que yo tengo que hacer es trabajar desde mi hiper. No puede ser posible de que muchas empresas de salud ocupacional lo hacen, es una crítica a algunas de las empresas que no llevan bien el tema de ética, como les decía, pero es importante que yo tenga definido, si yo tengo un riesgo de ruido, que mi perfil de evaluación médica lleve una audiometría, porque si no, no puedo controlar. Pero por el tema de costos, la audiometría está muy cara. Entonces yo no quiero una audiometría, y como lo que hacen las clínicas es satisfacer al cliente, entre comillas, se quita la audiometría. Para la vigilancia médica es todo un problema, porque cuando vienen las auditorías de SUNAFIL o la auditoría del Ministerio de Trabajo, te van a pedir tu audiometría porque tú tienes un riesgo muy alto, y encima tu riesgo está entre moderado y alto. Y tus controles, uno de los controles es que tú hagas la vigilancia del estado auditivo de tu colaborador, de tu trabajador. ¿Cómo sustentas eso? No hay forma de sustentarlo. Y SUNAFIL sí le está haciendo bastante hincapié a eso. Si ustedes han pasado un proceso de auditoría, lo primero que te piden es el IPE, y lo empiezan a desglosar y le desarman el esqueleto, todo el esqueleto te lo sacan. Entonces, como profesionales de la salud, nosotros debemos de orientar bien a las empresas. Es muy importante que dentro del sistema de gestión se tenga y se diga constantemente cuáles son los lineamientos y la política. Nosotros los médicos somos los patitos feos de la empresa, porque nosotros somos los que les demoramos el tema productivo. Siempre nos han dicho: no tengo aptitud, ¿cómo ingreso a trabajar? No, su trabajador no puede ingresar porque no tiene evaluación médico ocupacional. Lo que ustedes hacen es ponernos trabas dentro de la producción. Y si no produzco, ¿de dónde te pago? Me tienes que dejar ingresar al trabajador, con una desesperación bárbara. Nosotros somos los malos y los que nos peleamos con todo el mundo porque el trabajador tiene que ingresar con su evaluación médico ocupacional. Pero ¿realmente las empresas cumplen eso? Su política en teoría dice eso: ustedes ingresan a la empresa, y la política dice ahí que nosotros velamos por la salud y la seguridad de nuestros trabajadores. ¿Y su evaluación médico ocupacional? Nosotros no somos tan malos, las clínicas ocupacionales brindamos aptitud, como le decía el ingeniero hace un momento, para el puesto de trabajo. Nosotros no evaluamos si puede o no puede ingresar a la empresa. Pero sí, una de las cosas importantes es que la política, la gerencia, la alta dirección nos pueda apoyar en lo que nosotros decidimos y definimos. Eso es muy, muy importante dentro del sistema de vigilancia. Un poco de legislación. Ya todos han mencionado el tema de la ley. Tenemos la 29783. Esa ley que esto es... lo encontré en LinkedIn, no conozco al doctor Bedoya, pero lo ha resumido bien hasta enero del 2016. Están todas las normas, los cambios, las modificaciones de la ley, las modificaciones del reglamento. Y es importante saber que para el tema de construcción tenemos la G50, que nos ayuda un poco, nos da los lineamientos de la gestión de salud y de la seguridad y salud en el trabajo, pero hay normas sectoriales. O sea, para construcción nosotros tenemos la resolución ministerial 312 en caso que nosotros no seamos de mina, y la 024 en caso de que nosotros seamos parte de minería, porque la minería no contrata empresas constructoras.
¿Cuántas empresas constructoras no están en mina haciendo las vías o construyendo algún tipo de soporte dentro de la mina? Entonces nosotros nos tenemos que guiar y alinear a todo esto, y ahí es donde sale el problema de las evaluaciones médico-ocupacionales, que yo he visto que lo han preguntado mucho. ¿Qué hacemos cuando la evaluación médico-ocupacional que nos pide no es de inicialmente la hicimos con una resolución, con la resolución ministerial 312, porque yo estaba trabajando, mi trabajador estaba en enero trabajando en Pucallpa, en la construcción de un mall, y para mayo yo lo tengo que movilizar hacia una empresa minera y ya no tiene la misma forma. ¿Qué hago? Otra vez hay que hacerle el examen médico, volver a plantear todo el tema de su placa radiográfica, que es lo que más les importa un poco a eso. Nada está normado, nada está dicho, pero el médico ocupacional siempre tiene la sartén por el mango. Y si él desea, y eso es una de las cosas que el médico joven todavía no aprende, y debemos de nosotros mismos, entre colegas, ayudarnos y enseñarnos. El médico ocupacional tiene la potestad de hacer convalidaciones siempre y cuando los riesgos sean los mismos. Mi firma vale, como médico ocupacional mi firma vale. Entonces, si yo digo que esta evaluación me va a servir para la otra empresa, yo como médico ocupacional tengo la obligación de no hacer pasar al paciente tantas evaluaciones médico-ocupacionales y poder firmar y hacerse responsable, obviamente, de que esa evaluación sirva. Porque no podemos estarlo sometiendo con tanta facilidad a tantas evaluaciones. Primero, que perdemos tiempo, y otro, que perdemos horas de trabajo, horas productivas dentro de la empresa, y horas productivas dentro las horas en realidad de los trabajadores, porque se pierden en realidad. Hay esa posibilidad. Ahora nosotros nos conocemos entre nosotros, y si el médico de una mina ya tiene su establecimiento porque lo ha acreditado, porque lo ha auditado, se puede conversar. Muchas de las veces se ha hecho, pero necesitarían sí alguien que se haga responsable. Yo no debería estar diciendo eso porque no es el corazón de mi negocio, pero soy ética, y eso es lo primero lo que debe primar en todo caso. Muchas veces se ha hecho. Yo por lo menos he llamado muchas veces por teléfono, porque vienen los clientes y dicen: doctora, yo he pasado evaluación médica para esta empresa, para la empresa X, y ahora me estoy yendo a la empresa Y, y el examen no tiene más de un mes. ¿Qué hago? Número telefónico. Necesito un número telefónico, llamo por teléfono y le digo: doctor, mire, yo he evaluado a este paciente, el paciente está apto, tiene este perfil de evaluación, coincide con su perfil de evaluación de acuerdo a su hiper, o le tengo que agregar alguna cosa. No, te falta alguna prueba más, te falta una espirometría. Listo, doctor. Entonces yo le agrego la espirometría y lo que hago es pasárselo y convalídelo. Y el médico, yo no creo que haya médico ocupacional, porque yo no me he topado hasta el momento con un médico que me haya dicho: no, doctora, yo no quiero su evaluación médica, no me interesa. ¿No? Por lo menos hasta ahora. Desde hace 2 años y medio, casi 3 años que estoy dirigiendo la clínica, en ningún momento ninguno de los médicos me pudo haber dicho eso. Entonces, eso es una alternativa que yo les doy, pero siempre bajo algún responsable. El médico se tiene que hacer responsable. Y para eso tendrían que tener un médico asesor, ¿no? Un poquito complicado, pero para eso somos los profesionales de la salud. Si nosotros evaluamos que es el mismo puesto y son los mismos riesgos, sí se pueden trabajar de esa forma. Ha cambiado el tema del decreto supremo 024. Este de minería es uno nuevo que acaba de salir hace 2 meses aproximadamente. Para nosotros no hay mucho cambio. Lo único que ha cambiado es el nombre del anexo de las evaluaciones médicas. Antes era anexo 7C, ahora se llama anexo 16. Se ha quitado sí el tema de la evaluación de altura, porque había un tema de suficiencia de altura geográfica, de altitud, perdón, no altura, de altitud. Ese se ha dejado de lado. Ya no hay exámenes de ingreso de visita, es un examen único, y el examen ya es validado siempre, porque antes lo que te decía era que cada 21 días que tú bajes vuelvas a hacer un examen médico de control. Ya eso se ha obviado. Es lo único que ha cambiado en realidad en esa norma, con lo que respecta a salud, ¿no? De la evaluación médico ocupacional per se.
El planificar ya lo hemos visto. Dentro de la planificación es importante que uno planifique cosas que vaya a lograr. A veces queremos comernos el mundo en un solo proyecto y es bien complicado. Yo puedo planificar, y a veces cuando no tenemos la experticia del caso, cuando somos jóvenes y somos muy vehementes, podemos planificar 50 capacitaciones al año. Viene el ingeniero de operaciones y te lo devuelve y te lo mete por donde tú quieras, porque no es lógico, no se puede hacer, no podemos tener tantas capacitaciones, que más quisiéramos hacer absolutamente todo, pero no se puede. Entonces hagamos planes que realmente vayamos a cumplir, que estén cumpliendo nuestro rol preventivo, porque nosotros somos prevencionistas básicamente, pero que también cumplan el tema de la producción. Hay que llegar a un equilibrio entre las dos cosas. No podemos planificar capacitaciones cada semana para el tema o todos los días para un grupo de trabajadores, es imposible. O querer hacer talleres de motivación cada semana cuando tenemos al final entrega de algo. Hay que planificarlo bien, por eso es el tema de la planificación y cosas que podamos cumplir, no nos hagamos un mundo, porque después vienen las auditorías y nosotros nos hemos hecho un montón de indicadores y no sabemos cómo llegar al final y nosotros solitos nos ponemos la soga al cuello. Viene el auditor y te dice ¿por qué no has cumplido? Y te quedas mirando al techo porque no has aterrizado y no has sido realista con lo que has planificado. Entonces no nos hagamos problemas, el sistema de gestión no es complicado. Adicional que el sistema de gestión es un sistema de mejora continua, y si es un sistema de mejora continua, empecemos con lo básico y luego vamos avanzando. Una vez que lo tengamos controlado, vamos avanzando poco a poco. Eso es un poco la idea. El hacer, hay que realizar todo el plan de salud, el plan de capacitaciones integrados, las evaluaciones médico-ocupacionales, cumplir con las evaluaciones médico-ocupacionales porque son básicas. Nosotros en el tema de vigilancia necesitamos tener toda la información de las evaluaciones médico-ocupacionales. ¿Cuántos de ustedes tienen un perfil epidemiológico? Porque evaluaciones se hacen, y esto las evaluaciones médico-ocupacionales son la vedette del sistema de seguridad y salud ocupacional. Todo el mundo las quiere ver, pero nunca hablan, porque no nos lo entregan en una base de datos. Porque también hay un tema adicional en la seguridad y el manejo de la información, porque es información privada, personal de cada uno de los trabajadores. Y tampoco lo pueden manejar todo el mundo. Tenemos la Ley General de Salud, nos dice que hay un tema de confidencialidad de la información. Y yo escuché la pregunta, no quise intervenir en ese momento, y decía, ¿nosotros podemos tener los exámenes médicos? Nosotros, si somos personal de salud, sí podemos tener el examen médico, porque deberíamos tener un consentimiento informado del trabajador. El trabajador tiene que firmar un consentimiento para que se le entregue a algún personal de salud de la empresa para que pueda gestionar todos estos resultados. Pero si yo no soy personal de salud, complicadísimo, porque llegan las multas, porque hay todo un tema legal de fondo que no podemos manejar. ¿Ustedes pueden entregar los exámenes médicos? No se pueden entregar. ¿Cómo los leen si no los entienden? Hay mucho tecnicismo. Y hay muchas cosas que se pueden hacer que no está permitido que ustedes tengan, que si no son personal de salud, si no son médicos, si no son enfermeras, no se pueden entregar. Y no se pueden. Yo he tenido muchísimo problema y lo más probable es que también haya dejado de tener muchos clientes por el hecho de no entregarles los exámenes médicos. El que viene usualmente es el dueño de la contrata o el dueño de la empresa o el prevencionista o el ingeniero de seguridad, y como ellos pagan el examen médico, porque textualmente les digo, doctora, yo he pagado el examen médico, entonces yo necesito tener todo el file completo, porque mi trabajador va a pasar a 4 o 5 obras después, y si yo no lo tengo, ¿para qué pagué? Primero, que así ustedes paguen, así la empresa pague la evaluación médica, la evaluación médica es propiedad de la persona, quien la haya pagado. La obligación es que lo pague, la ley dice que lo pague el empleador, pero eso no le da derecho a que ellos manejen la información. La información es para el trabajador, porque es su estado de salud, y para el gestor o el vigilante médico. Ellos tienen la potestad, siempre y cuando el trabajador
lo haya autorizado, porque si el trabajador tampoco ha autorizado que el médico maneje sus resultados del examen médico, tampoco se puede. Tranquilamente, si tiene un sustento legal ahí y quiere hacer algo de problemas, el trabajador nos puede iniciar un proceso judicial, porque no hemos manejado, no hemos respetado sus derechos. Entonces hay que tener bastante cuidado en ese aspecto, no se puede manejar. Y si, como decía el doctor, si alguien encuentra un file de evaluación médico ocupacional, una persona que no es médico, de inmediato estoy segura que les van a iniciar un proceso y va a ganar, va a tener todas las de ganar, porque son normas supra. Nadie puede ir en contra de la Ley General de Salud y los derechos de la persona. Es muy importante tener en cuenta eso. Las evaluaciones médico-ocupacionales, el perfil de evaluaciones médico-ocupacionales no existe. No existe no existe un documento donde diga para construcción son tales exámenes, para minería son tales exámenes, para metalmecánica son tales exámenes. No hay ni sectorial ni nada por el estilo. La ley 29783 le da potestad al médico a que él arme de acuerdo al IPA. El médico lo que hace es juntar, conjunto con su prevencionista, todo el equipo de salud ocupacional arma el perfil de evaluaciones médicas. Hace un par de meses, creo yo, vino una empresa chilena, creo que era, a pedir evaluaciones médicas y me decía: doctora, por favor enséñeme la norma donde dice que es obligatorio hacerle un audiograma a mi trabajador. No hay. Son exámenes complementarios que yo los hago de acuerdo al riesgo al que están expuestos. Y las personas se molestan cuando uno le dice, vienen y te dicen: doctora, quiero un perfil, présteme su hiper. ¿Pero para qué quiere el hiper? Si en la otra clínica me lo han sacado rapidito y me han dicho: estos son tus exámenes. Pero ¿cómo puedo trabajar si yo no sé el hiper? ¿Cómo les doy un perfil? No hay un perfil establecido. La resolución ministerial 312 del Ministerio de Salud, que es la guía de evaluaciones médico-ocupacionales, entre comillas, te dice que hay obligatoriedad, te dice que es obligatorio una evaluación clínica, que es obligatorio una evaluación psicológica, te es obligatorio la evaluación de bioquímica, no te especifica qué. En bioquímica hay un montón de cosas, hay glucosa, colesterol, triglicéridos, pero no te especifica. Te dice que tiene que tener una bioquímica sanguínea también, no te dice específicamente qué. Uno entiende que es un hemograma que cubre todo, pero no hay algo escrito y textual que diga: esto es mi perfil de evaluaciones médico-ocupacionales. Ese documento o ese perfil lo debe elaborar el médico ocupacional junto con el IPER. Pero como les decía, esta evaluación médico-ocupacional muchas veces se quedan en eso, en que lo que les entregan en su certificado médico se queda en el papel. Para nosotros los médicos ocupacionales no nos sirve el papel. Si a mí me entrega una clínica papel, lo veo de pies a cabeza y no hago nada, porque lo que voy a hacer es perder horas hombre del médico teniendo papel. Lo que queremos es hacer gestión, y para hacer gestión yo necesito datos estadísticos. Esos datos estadísticos en medicina se llama epidemiología. Yo de ahí tengo que sacar mi perfil demográfico y mi perfil epidemiológico. ¿Qué es eso? Son estos famosos cuadritos. ¿Qué nos tiene que arrojar? Me tiene que arrojar cuántos son, quiénes son, varones, mujeres, cuáles son mis principales enfermedades para empezar a trabajarlas, porque si no, ¿cómo hago prevención? ¿Cómo armo mis programas preventivo-promocionales? Por lo menos tengo que tener, yo les decía, inicialmente un sistema de gestión no tiene que tener 40 indicadores. Puedo trabajar con mis 2 o 3 principales enfermedades, pero ¿de dónde me sale el diagnóstico de las enfermedades y la epidemiología? Del examen médico ocupacional. Lo que me debería de entregar una institución, la institución que me hace, la empresa que me hace la evaluación, son datos epidemiológicos, datos en Excel o datos en cualquier otra base de datos, valga la redundancia, para que yo los pueda trabajar y empiece a hacer esto, porque de esto va a empezar. El examen médico en papel no me sirve. No le va a servir a nadie en realidad, pero sí me va a servir saber
¿Cuánto tienen de índice de masa corporal? Porque quiero saber cuántos están en sobrepeso, cuántos están en obesidad, cuántos están con bajo peso. Necesito saber cuántos de ellos tienen enfermedades auditivas, hipoacusias, pero hipoacusias ¿de qué tipo? Hipoacusias conductivas, hipoacusias inducidas por ruido, neurosensoriales inducidas por ruido, traumas acústicos. Eso es lo que necesito saber. En la parte osteomuscular, que es uno de los principales riesgos en construcción, porque ustedes saben que la parte osteomuscular es básica acá, sobre todo en la parte operativa. ¿Qué necesito saber? Alteraciones del manguito rotador, hombros dolorosos, lumbalgias, aunque no está considerada como una enfermedad profesional, si no es mecánica, pero lumbalgias, necesito saber de artrosis y todo lo que implica enfermedades profesionales o enfermedades ocupacionales, que son las relacionadas al trabajo, y por otro lado las enfermedades que no son relacionadas al trabajo, porque también me interesa saber, si yo tengo un paciente que es diabético, si tengo un paciente que es hipertenso y lo voy a someter a trabajos de alto riesgo, estamos hablando de trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, yo tengo que darle un tratamiento especial a estas personas, porque si no están controladas sus enfermedades básicas, en sus enfermedades crónicas, que esas no se van a curar, pero sí las puedo controlar, lo que voy a hacer al exponerlos a esto es generar más riesgo. Y yo tengo que tenerlos controlados, pero ¿cómo voy a saber que el señor es hipertenso? ¿Cómo voy a saber que el señor es diabético? Si no le hago una evaluación médico-ocupacional, si no le hago controles periódicos. Porque todos los pacientes son sanos, a la clínica nadie llega enfermo, todos están completamente sanos cuando empezamos la evaluación. Empezamos a revisarlos, juntamos con los exámenes complementarios y algo tienen. Pero nadie nos va a decir eso, y si nosotros no hacemos una buena evaluación médica y no lo tenemos sustentado dentro de una base de datos, no vamos a llegar a esto. Por eso es importante, no se olviden, perfil epidemiológico, perfil demográfico. Esa es la base para la vigilancia médica. Si no lo tengo, no voy a hacer mayor cosa. Si yo tengo ya las evaluaciones médicas, para hacer mis programas preventivo-promocionales, ¿qué puedo hacer? Si tengo ruido, haré un programa preventivo de hipoacusias inducidas por ruido. O hipoacusias en general, de repente no necesariamente son inducidas por ruido. Si tengo problemas osteomusculares, tendré que armar mi programa de alteraciones osteomusculares. Si he visto que tengo problemas de plomo o problemas de neumoconiosis, que es el tema de polvo que en construcción hay, sobre todo en las canteras, tendré que armar mi programa de vigilancia de todo esto para que no se incremente y no se altere la salud de la población, pero con control de riesgos y de acuerdo a jerarquía de riesgos. Yo le ayudo al hiper de esa forma. Mi rol como médico, mi rol como gestor de salud es ayudar a disminuir la cantidad de rojos o de naranjas que puede tener mi hiper, porque esta es una parte del control, sobre todo la parte administrativa. La situación, como debería de ser, es primero eliminar, sustituir lo que ustedes ya saben en el control de riesgos, y al final los EPPs, nosotros lo hacemos al revés. Pero una de las partes importantes sí es la parte administrativa. Y nuestros programas preventivo-promocionales, la educación de los trabajadores es una base bastante, es lo que sigue a la base que es el uso de equipos de protección personal. En realidad debería ser lo más importante y lo principal, pero sí ayudamos mucho al control de riesgo dentro del hiper con esto. Yo en el hiper califico, cuáles son mis riesgos. Pero no solamente sirve calificar alto, mediano, bajo riesgo. En algún momento yo necesito cuantificar mis riesgos, y mis riesgos se cuantifican con los monitoreos. Monitoreos de higiene ocupacional que pueden ir en diferentes riesgos en realidad. Riesgos físicos, ruido, vibración. Tenemos, sí, la mayor parte de las tareas en construcción están expuestos a ruido. Vibración hay bastante maquinaria pesada que se usa en construcción y hay vibración. Ahora las nuevas maquinarias ya no están viniendo tan
con tanto movimiento, ya se le está agregando el tema de amortiguar, el tema de la vibración, pero y hay que monitorizar, porque no es lo mismo. No es la misma máquina la que tengo acá en Lima que la que tengo en provincia, o la que me está dando la mina, que sí me está pidiendo un poco más de control en ese aspecto. Y cada uno, como habían dicho y habían llegado a la conclusión, cada obra tiene que tener su propio plan y su propio hiper. ¿Qué más monitoreamos? Monitoreamos ruido, monitoreamos vibración, monitoreamos iluminación. Hay trabajos nocturnos. ¿Cuántos de los trabajos o cuántos de los accidentes se han generado por baja cantidad de luz? Es importante ver eso. Los programas preventivo-promocionales, y eso es una de las cosas, y acá es donde me voy a centrar más, son muy importantes y son difíciles de hacer. Ustedes como prevencionistas lo habrán visto. Yo les he traído imágenes del trabajo, porque esto sí es el trabajo que nosotros hemos desarrollado en algunas de nuestras obras, porque quitarle 5 o 10 minutos al proceso productivo dentro de una empresa de construcción es dificilísimo. Hay que sacarle provecho si nosotros tenemos la política y hacer valer esa política para poder hacer pausas activas, para poder arrancar, como les decíamos a los trabajadores, tú para que tu maquinaria funcione bien, arrancas y lo calientas por lo menos 5 minutos. Si tú has calentado para que empieces a hacer tus movimientos, no. Pero eso nos toca hacer in situ, porque por lo menos en el tema de carreteras es buscarlos donde están. Este puntero acá. Cuando uno hace carreteras, tiene kilómetros y kilómetros y kilómetros, y los trabajadores están unos detrás, están en la 80, están en la 90, están en la 120, y uno tiene que salir a buscarlos. Porque si uno no los sale a buscar, no se hace absolutamente nada de trabajo educativo y nada de trabajo preventivo. Hay que hacerlo también en las oficinas, pero no solo eso. Hay que hacerlo de día y hay que hacerlo de noche, y hay que tratar de que en todo momento el prevencionista no sale todo el día con la camioneta. El prevencionista al momento que llega tiene que coger y hacerlos. Hay que educar y formar líderes en cada uno de esos grupos, líderes que nos puedan ayudar a que nuestro programa funcione, porque la satisfacción del médico podemos tener registros de que hicimos las cosas, pero cuando el auditor va y les pregunta cómo tienen que hacer el ejercicio, lo saben hacer, eso es lo reconfortante, que realmente lo sepan hacer. Hay programas preventivo-promocionales de acuerdo a las realidades de las empresas y de dónde en ese momento se esté haciendo, y la temporada, porque yo puedo tener cambios de temporada brusca y tengo que hacer campañas de vacunación. Todo el mundo empezamos a hacer gestión de descansos médicos. La gestión de descansos médicos es coger todos los descansos médicos y revisar cuáles son las causas. También hacemos epidemiología de eso, también nos da data los descansos médicos, y nos damos cuenta que el tema de los descansos médicos por influenza son bastantes en cambios de clima. Entonces hay que armar un programa preventivo de vacunación y hay que enseñarles cómo no transmitir el tema. ¿Y qué nos toca hacer en carreteras? Por lo menos en carreteras, rotafolios a la antigua. Porque yo no tengo, en construcción, nosotros no tenemos una población cautiva como en las minas, donde programo a las 3 de la tarde, vienen todos en esta sala y nos reunimos y les pongo, ni siquiera tengo un material donde trabajar, tengo que hacer mi material, mis rotafolios a la antigua, a como se trabajaba en la universidad hace muchos años atrás, para que esto funcione y podamos educar. Y sobre todo en el tema de construcción es bien difícil, porque los TDRs que te ponen, te dicen, ¿sabes qué? Tú necesitas 30, yo necesito que el 30% de la población afectada tú la ingreses. Ese personal no es personal educado. Ese señor está ahí, su casita estaba en la carretera y se la llevó y tengo que educarlo. ¿Qué te queda? Hacer esto. No hay de otra forma para que avances. Teníamos en una de las obras que hicimos en Ceja Selva,
bastante remoto, porque cuando hacíamos carreteras nos íbamos a donde no había vías, y teníamos un tema de salidas, sistemas de trabajos atípicos de 60x10, de 50x10, de acuerdo a cómo lo manejaban, y había mucho tema de salud reproductiva, infecciones de transmisión sexual. Ya sabíamos que ahí que los chicos se iban a escapar donde las chicas malas que hacen cosas buenas, y teníamos que empezar a hacer el tema de trabajos de este tipo para cuidar, porque se infecta uno, se nos infecta a todos, pues eso se disemina terriblemente. Entonces hay que hacer también la salud de los trabajadores, y la vigilancia médica no solamente es el tema de enfermedades profesionales por ruido y por todo eso, hay de todo. Esta es una muestra. Eso no lo vamos a hacer en Lima, donde los señores van y vienen a su casa todos los días. Hay que darles, pero de vez en cuando. Cuando están metidos 50 días sin ver a la esposa o a la conviviente o a quien sea, es bien difícil de controlar. Es bien difícil de controlar, y hay que hacer las campañas. Hay que también sectorizarlo, y eso es lo que nos dice. Si yo tengo mi perfil epidemiológico que la mayor parte de mis trabajadores son mujeres, no voy a hacer pues una charla de prostatitis. Entonces hay que saber qué voy a poner en mi programa, y eso me dan la data epidemiológica, me da eso. Hay lugares, hay empresas, no en construcción, por darles algún ejemplo, sobre todo las que hacen joyas, cosméticos, la mayoría son mujeres, y tengo que hacer programas de cáncer, por ejemplo. Voy a hacer mamografías, o voy a hacer cuidado de mamas, Papa Nicolaos. Hay que saber a dónde voy a dirigir mis programas preventivo-promocionales. Y como un tema supra, el tema de los lactarios, porque los lactarios ya nos están pidiendo la obligatoriedad de los lactarios. Y hay que tener en cuenta que cuando tengo un lactario, no solamente es tener el lactario, hay que ir a inscribirlo al Ministerio de la Mujer. Dato importante, vayan e inscriban sus lactarios, porque si no, no sirven. Vienen y les hacen la inspección, no están inscritos en el Ministerio de la Mujer, no has hecho nada. Vayan e inscríbanlos, por favor. El tema de capacitación de manipulación de alimentos. Cuando uno se va a hacer obras súper lejos, tu proveedor de alimentos no es como en la mina, tu proveedor que tiene ISO, OSAS, y que tiene su sistema de control de calidad de los alimentos. Tu proveedor es el restaurante que encontraste en la carretera, y los tienes que educar, porque si no tu producción baja terriblemente. Imagínense pues una shigella, una salmonela, todo el mundo diarreico. ¿Y qué haces? Simplemente porque la señora de la pensión no se lavó las manos. Tienes que juntar a todos aquellos que quieren trabajar contigo y enseñarles lo que es enfermedades de transmisión alimentaria, que se corten las uñas, que cambien sus insumos, que los laven, y todo eso se hace también mediante capacitaciones. Y hay que hacerlos, hay que juntar a la población, porque ese es tu principal proveedor, no hay otro. Ahí no llegan las empresas grandes que nos proveen, como en las minas. Y también es parte de los programas preventivo-promocionales para cuidar la salud de los trabajadores, porque eso es el día a día. Todos los días desayunan, almuerzan y cenan bajo estos proveedores. ¿Qué haces si te coge una de esas enfermedades de transmisión alimentaria? Alcohol, prevención de consumo de alcohol y drogas. Domingos descansan los trabajadores, no han visto a su familia un mes y medio. ¿Ustedes creen que no se van a ir a tratar de despejar la mente? Y ahí pueden coger cualquier cosa y encontrar cualquier cosa. Y el día siguiente, el lunes en la mañana, están ingresando con el alcohol encima. Entonces hay que igual ingresar a ellos y darles el tema de capacitación. Fatiga y somnolencia, lo mismo con rotafolios. En construcción se trabaja así, no vamos a encontrar otra forma, y hay que adaptarnos. Y si tenemos en la posibilidad de cogerlos a todos en un auditorio, qué bueno, pero si no, hay que hacerlo a la mala, no queda de otra. Salud dental, dolores de diente. Eso del tema de influenza y esto de salud dental salen por los descansos médicos. Los descansos médicos nos dan buena información. A esas hay que sacarles el jugo, así como los accidentes, los incidentes. Los descansos médicos también dan buena información. Nada más que hay un problemita. Cuando uno manda al seguro social, a salud,
a que el trabajador se vaya, vuelven solamente con su CIT, y su CIT no dice nada, dice enfermedad o enfermedad profesional o enfermedad común, no dice nada más. Ahí hay un truco para trabajar con los descansos médicos: hay que pedir las recetas médicas. En las recetas médicas están los códigos CIE-10, porque las medicinas no salen sin códigos CIE-10. Salud trabaja mucho con códigos CIE-10 y ahí es donde vamos a encontrar el diagnóstico. No va a estar escrito, va a decir Z00.1, va a decir J09, va a decir J00.1. Esos códigos nos dicen, nos dicen cuál es la enfermedad. Para nosotros los profesionales de salud sirve, pero si no vienen con la receta no hemos hecho nada, así es que no podemos hacer gestión de descansos médicos, y es importante eso. Programas preventivos, agua. Tenemos una norma supra. La norma supra te dice de que tienes que hacer el tema de radiación solar, factor de protección ultravioleta. Pero no solamente es eso, en construcción de carretera nos sometemos a grandes cantidades de radiación solar y no se tienen que hidratar. El agua, ¿de dónde lo sacamos? Y el agua está en toda la carretera. Los prevencionistas van con sus bidones de agua y van dejando y van reponiendo en el transcurso del día, pero hay que evidenciar que realmente estamos haciendo distribución de agua para darle calidad también al trabajador. Si le damos agua y le damos comida, uno tiene necesidades fisiológicas. ¿Dónde hay baños? Baños portátiles, ese es el otro tema del trabajo. Saber dónde vamos a colocar los baños, a qué distancia, y esto viene desde la programación que hizo, hay un área que hace la programación de todo el trabajo. Entonces todos los días hay que ir y ver la programación del trabajo para ver dónde vamos a colocar los baños, porque los baños son portátiles, son móviles. Porque si no le damos baños lo van a hacer donde fuese, y también tenemos un tema de responsabilidad ambiental. Entonces eso también son programas que los manejamos nosotros. Otro programa dentro de carreteras, como les decía, que es donde tengo más experiencia. Así como los TDRs te piden de que el 30% de tu población de tus trabajadores sea población afectada, te pide también de que hagas campañas de salud a la población. Y tienes que conocer la realidad de la población para que empieces a hacer campañas. Eso es parte y también es parte de la vida. ¿Por qué? Porque los trabajadores salen de ahí. Y los niños, créannos, son los que llevan toda la educación a la casa. Si los niños aprenden, van a aprender papá y mamá en la casa. Porque los enanos son unas esponjitas, absorben todo y lo practican en la casa, y eso los adultos lo van a tener que practicar porque son el ejemplo de los niños. A veces trabajar con niños es mejor que trabajar con los adultos, porque obligan al papá, a mí me ha dicho la doctora que tú no tienes que hacer eso porque está mal. Tú tienes que ponerte tus tapones auditivos. A ver, tus tapones auditivos. Papá, dice la doctora que tú te puedes cortar tu mano. Yo no quiero que te cortes la mano, por favor, cuídate. Eso sensibiliza más que lo que le podamos decir al trabajador en 2 o 3 horas. Porque el trabajador lo único que quiere es llevar dinero para su economía, para mantener la casa. Pero en la casa sí, pues, ¿no? Pero en la casa, si el niño le dice, ¿sabes qué, papá? Yo quiero que vuelvas completo, se le parte el corazón al papá y se va a cuidar. Se va a cuidar más. La otra parte del sistema de gestión es el verificar. Ya hicimos el trabajo, ya hicimos nuestros programas, hemos desarrollado todas las capacitaciones, hemos hecho las evaluaciones médico-ocupacionales, hemos hecho nuestro perfil epidemiológico, ya tenemos la data, ya sabemos cuáles son nuestras principales enfermedades relacionadas o no relacionadas al trabajo. Ahora lo que hay que hacer es, de lo que planificamos, que se supone hemos hecho, verifiquemos, comparar. ¿Cómo hacemos? Auditorías. Auditorías de todos los tipos. Si yo no hago mi lista de verificación yo mismo, necesito hacer mi auditoría para ver si realmente está funcionando, si realmente lo que yo planifiqué se está cumpliendo. Entonces es importante comparar lo realizado con lo planificado, lo que yo he hecho con alguna norma, para ver si lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo. Tengo que llegar a esto, saber cuál es mi meta y saber si he llegado o no he llegado. Enfermedades profesionales, ausentismo laboral, accidentabilidad, las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo.
Eso es importante, y saber si estoy llegando o no estoy llegando. Y si como acá no llegué, porque acá se me fue, tuve un accidente, y hago mi análisis de causas, hago mi investigación, y si no lo logré, tengo que actuar. Mis no conformidades, lo que no llegué, lo que planifiqué y no lo realicé, hay que actuar, hay que hacer las correcciones y las acciones correctivas. Hay que empezar a corregir, porque este es un sistema de gestión, es mejora continua. Si a la primera no la hice, a la segunda voy a planificar mejor y la voy a hacer. Y si tuve un accidente, tengo que hacer mi análisis de causa, hacer la corrección en ese momento, que la corrección no es la solución, y hacer mis acciones correctivas, que esas sí me van a llevar a la posible solución al final. Bueno, yo no los quiero aturdir más. Eso es el tema de salud ocupacional. Yo espero que algo nos haya quedado, y si tuvieran alguna duda, algún otro o algún comentario que tengan que hacer, yo les agradezco un montón el tiempo que han invertido escuchándome en esta pequeña exposición. Bien, unas felicitaciones a la doctora Marilyn Velasco, gerente médico de Isomedic, una empresa dedicada a lo que es las relaciones médicas. Ya cerrando, agradeciéndole a la concurrencia de su participación. Nos han visto también a través de la señal de CITV. El día de mañana tenemos de las 2 de la tarde, 2:30 me parece, a ver, bien. Sí, a partir de las 3 de la tarde tenemos a la encargada de seguridad y salud en trabajo de Avon. Los productos Avon, si bien es algún área que de repente puede ser diferencial a las otras empresas, una empresa que también hace picking y packing, van a ver toda la parte de lo que es el proceso de seguridad y salud de trabajo en este tipo de empresas de cosméticos. Luego también tenemos a Capeco, tenemos a gestión de la ISO 31000, vamos a mirar un poco la gestión de riesgos usando la ISO 31000 como referencia. Ganoderma también con impacto de la salud de los trabajadores. Y cerramos la noche con el gerente general de Salud Laboris, Horacio Reyes, que ha estado también gerenciando Antamina, y Roberto Talledo, que es el gerente de seguridad de Minera Shogun, Yorro Perú, ¿no? Es para el día de mañana. Entonces, mañana enriquecido este programa. Pueden pasar la voz todavía, mantenemos algunas inscripciones abiertas, como comprenderán, es importante que muchas personas conozcan este tema. Agradecerle nuevamente a la doctora Marilyn. Si hay alguna pregunta, vamos a hacerlo ya tras salida. A eso le hemos dejado los folletitos de preguntas también para que puedan ustedes analizarlos, los esperamos.